Ay, Señor, gloria a Dios. Qué bien. Espero que estén contentos. ¿A qué fecha estamos? No me refiero al día, me refiero a la fecha, la temporada, el season. Navidad. Saben, ahora se estila mucho que cuando llegas a un lugar, vas a un comercio o un mercado y la cajera te atiende y te dice Happy Holiday. No te quedes callado, hermano. No te quedes callado. Sin ofensa ninguna. Le dice, no es Holiday, es Merry Christmas. Yeah. Holiday es el 4 de julio, el Día de los Veteranos, el Día de Martin Luther King. Holidays. Pero ahora, Merry Christmas. ¿Ya? Eso es bien importante que estemos. El pastor Gerardo comenzó el domingo pasado a hablarle sobre temas de Navidad. Y de alguna manera él quería, gracias hermana, gracias. Y de alguna manera él quería que yo siguiera con esa, David, lo siento, pero te cubro tu espacio. David es el tecladista. Y él quería que yo continuara con el tema de Navidad, pero yo prefiero dejárselo al pastor. Él lo está haciendo muy bien y es el tema que él está dejando y yo se lo estoy dejando. Además, yo estoy pensando siempre en esta grabación que Jacob está haciendo. Sí conocen a Jacob, ¿verdad? Sí, ya pronto lo voy a casar. Él no entendió, pero pronto. Él fue el de la idea hace tiempo de comenzar estos videos y algunos hermanos lo están poniendo en Facebook, así se llama, porque yo ni sé nada de eso. Mi hija es la que sabe esas cosas. Pero lo comenzamos y siempre pensamos, cuando tengo la oportunidad de predicar o cuando lo hacemos así un cuartito en la casa, pienso en el evangelismo, pienso en aquellos que puede ser que no tengan una relación personal con Jesucristo. Tal vez hasta sean miembros de una iglesia, posiblemente, pero no tienen una relación personal con Jesucristo. Si Cristo viniera hoy, por lo menos dudan si se van o no se van con Cristo. Y yo quiero que cuando tú escuches este mensaje, si estás aquí o si me estás escuchando a través de esta grabación, este mensaje es para ti. Siempre tengo en mi corazón el evangelismo. Ay, Chihuahua, ¿por qué? Porque a eso vino Cristo. Algunos me han preguntado siempre eso. ¿Por qué tanto evangelismo? Igual que me han preguntado muchas veces, y algunas veces, algunos, ¿por qué hablas tanto de Apocalipsis? ¡Wow! Pero bueno, evangelismo es, Cristo murió en la cruz para eso. Eso se llama evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, y queremos darte eso. ¿A cuánto le gusta la historia? ¿No les gusta la historia? Porque a mi hija le gusta mucho la historia. La acostumbré desde hace muchos años a que siempre que nos acostábamos, ella me decía que le contara una historia. Me lo hace todavía. Cuéntame una historia. A veces le contaba historias bíblicas, otras veces historias, y algunas veces pues las inventaba. Sí, algunas son inventadas, pero todavía le cuento historias. ¿A ustedes les gusta la historia? ¿A ustedes les gusta historia? Les voy a contar historias hoy. Quiero que la presencia gloriosa del Espíritu Santo se manifieste en cada una de ellas. Sí, porque son importantes. Primero les quiero decir esta, porque Dios es amor. Y si es amor, es porque Él es bueno. Él demuestra que Él es bueno. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de que Dios es bueno. Por ejemplo, hay un montón. Pero el Salmo 100, por decirle uno, el versículo número 5, el Salmo 100 tiene solo 5 versículos. El versículo número 5 dice que Jehová es bueno. Dios es bueno. Y en muchas religiones se habla mucho de que Dios es bueno. Había un rey que tenía un sirviente, un criado, un esclavo, algunos dicen, pero un sirviente.
Era un rey que le gustaba mucho la cacería, así como a Sergio. Le gusta la cacería como al pastor Gerardo, que se fue para las montañas, le contó, ¿verdad? Se fue para la montaña a cazar venado. No cazó ninguno, pero bueno, pasó frío y hambre y todo, pero él dice que fue a cazar. Bueno, este rey también iba a cazar. Iba siempre con sus siervos, solamente con sus siervos lo acompañaba. Y en una de esas cacerías los atacó una enorme fiera. No se nos dice qué fiera es en la historia, pero los atacó una fiera, se le tiró encima al rey. Y el siervo peleó con la fiera y con espada o con no sé qué, mató a la fiera. Pero en la lucha el rey perdió un dedo. Y siempre él le decía, este siervo siempre le decía al rey, Jehová es bueno, Dios es bueno, Dios es amor. Todo lo que hace es para nuestro bien. Y este rey se enojaba con él. Y ahora se enojó más. ¿Cómo tu Dios es bueno? Y mira, he perdido un dedo. Pero la fiera nos pudo haber matado, rey. Pero mira, yo perdí un dedo. Te vas a la cárcel ahora porque no me lograste salvar mi dedo. Y metió al siervo en la cárcel. Se le sanó su dedo. Y al poco tiempo salió a otra cacería, pero esta vez fue solo, porque el siervo estaba en la cárcel y no lo quiso sacar, estaba enojado con él porque decía que Dios es bueno. Y fue a esa cacería y lo agarraron una tribu de salvajes que sacrificaban gente. Todos los prisioneros que agarraban los sacrificaban a su Dios, quién sabe qué Dios. Y fueron a sacrificar al rey, pero se dieron cuenta que le faltaba un dedo. Y dijeron, oh no. Si sacrificamos si damos un sacrificio imperfecto a nuestro Dios, nos va a castigar. No lo vamos a sacrificar. Y soltaron al rey. Y el rey fue allá corriendo y se lo contó al siervo. Le dijo lo que le había pasado y el siervo dijo, ya ve, Dios es bueno. Yo siempre se lo dije, Dios es bueno. Tu Dios no es bueno nada. Si fuera bueno, ¿por qué permitió que yo te metiera a ti en la cárcel? Le dijo, oh rey, mi Dios es bueno. Fíjese, si yo no estuviera en la cárcel, ¿quién hubiera ido a la cacería con usted? ¿Tú? Y a mí no me falta ningún dedo. Dios es bueno. Y por es bueno, se sigue manifestando. Se manifiesta en cada acción de nuestras vidas, aunque muchas veces ni nos damos cuenta. Pasan cosas buenas y lindas y grandiosas en nuestra vida y no nos damos cuenta. ¿Saben el cual le recordamos siempre y nunca la olvidamos? Las que creemos malas. Pero esas malas muchas veces Dios las prepara, dice la Escritura, para nuestro bien. Aunque no nos damos cuenta de eso muchísimas veces. Y para conocer a Jesucristo también tenemos que enfrentar actitudes fuertes, actitudes poderosas. A veces superando, venciendo obstáculos. Por eso quiero hablarte a ti. Si hay aquí alguien que no ha conocido a Cristo o que no tiene una relación con Cristo o se está dudando de la que tiene, déjame decirte que el tiempo se está terminando. Cristo viene pronto, más pronto de lo que muchos se imaginan. ¿Estás escuchando las noticias? Si estás escuchando las noticias, fíjate, les dije en el último servicio que tuve que este es el GPS de Dios. ¿Se recuerdan? Aquí está. Las señales nos están indicando que Cristo viene pronto. Pero Él quiere que tú le conozcas. Él quiere tener una relación personal contigo. Algunos piensan que no. Dice 2 de Pedro, capítulo 3 de 2 de Pedro, creo que el versículo 9. Versículo 9 de 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven. Dios no quiere, Dios es bueno. Pero muchas veces tienes que esforzarte, tienes que irte por encima de los problemas, tienes que irte por encima de las dificultades. Me dijeron que les gustaba la historia, ¿verdad? Les voy a contar alguna historia. Tal vez no vaya en línea con el pasaje, pero es la historia. Capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas, del versículo 1 hasta el 10. Hay una historia linda que me gusta de superación. Y quiero decirte esto para que lo tengas bien presente en tu corazón. Superación se llama esfuerzo. Y eso es bien importante.
Dice que entró Jesús en Jericó y iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Los publicanos eran los que se encargaban de recolectar los impuestos para el gobierno romano. Por eso los publicanos eran muy odiados, igual que los republicanos ahora. Sí, los publicanos eran muy odiados, y la gente los despreciaba. Y no cobraban solo el impuesto necesario, cobraban un poquito más para echárselo en la bolsa. Ya saben ustedes, como sucede en algunos países por ahí. No voy a decir el nombre, pero ya ustedes lo saben. Y entonces este hombre no era solamente un publicano, era un jefe de ellos. O sea, que se echaba bolsa por acá y bolsa por acá, y bolsa por acá y bolsa por acá. Era un publicano. Pero este procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, tenía un impedimento grande. Era chaparro como yo, no podía. Y la gente venía rodeando a Jesús. Escucha esto, vas a tener un común denominador en este mensaje. En estas historias que te voy a contar, hay muchas, hay muchas, yo he escogido 2 o 3, pero hay muchas historias. Un común denominador, la gente que iba rodeando a Jesús. Este hombre no podía ver a Jesús, pero él resolvió el problema. Él dijo, me voy a subir a un árbol sicómoro que hay allá adelante, y corrió hacia adelante y se subió a un árbol sicómoro porque sabía que Jesús venía por ahí, por esa calle, para poder mirarlo. Para su asombro, cuando Jesús llegó a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le vio y lo llamó por su nombre. ¿Sabes una cosa? Jesús conoce tu nombre. El nombre que tus padres te asignaron, Él no te lo asignó, pero Él sabe cómo te llamas. Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y él se bajó de prisa, corriendo, y gozoso le recibió en su casa. La gente era un impedimento para que él lo pudiera ver. Pero ahora esa misma gente, todos, dice ahí todos, ¿verdad? ¿Qué dice todos? ¿Todos qué significa? Todos, incluyendo los que estaban bien cerca de Jesús. Todos comenzaron a decir que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Pero qué pasó? Ese ímpetu, esa decisión de Zaqueo de conocer a Jesús, le valió la salvación. Dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Recuerde que era un hombre muy rico, Era como el magnate, Donald Trump, muy rico, mucho billete le sobraba. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado, 4 por 1. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tuvo que subirse a un árbol. Tuvo que enfrentar el desprecio de la gente, pero encontró la salvación. Él y su casa. En el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, creo que sí, capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, del 1 al 12, hay otra historia que quiero narrarles. Es una historia de superación. Tal vez tú quieras conocer a Jesús, pero hay impedimentos. Tienes muchos impedimentos. Algunos impedimentos son la gente que rodea a Jesús. Hay diferentes impedimentos. Tal vez, algunas veces puedas hacerlo tú solo, como Zaqueo. Corrió y subió a ese árbol. Pero otras veces vas a necesitar ayuda. Posiblemente necesites alguna ayuda. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días que había estado fuera. Se cree que Capernaum era la casa de Pedro, donde él posaba siempre, estaba en Capernaum, esa casa. Y se supo que estaba en la casa y entonces inmediatamente se juntaron mucha gente que no cabía ni aún en la puerta, todo estaba lleno. Querían ver a Jesús, querían estar bien cerca de Jesús. Y vinieron unos hombres trayendo un paralítico que era cargado por 4, dice la Escritura. Pero no podían entrar a causa de ¿quién? De la multitud, de la gente que estaba rodeando a Jesús, que estaba metido en la casa. Con permiso, ¿qué? No, aquí no me pasa a nadie.
No dejaban pasar. Entonces ellos calcularon, hicieron cálculo, se pararon por acá y calcularon a ver dónde estaba Jesús. Y entonces subieron al techo y abrieron una abertura. Y por ahí descolgaron el camacho donde estaba el paralítico. Y al ver Jesús, la fe de ellos, de todos ellos, de ellos cuatro, y del paralítico que se esforzó, que pidió, que les dijo, por favor, yo quiero que me pongan frente a Jesús. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Se escandalizaron los escribas que estaban allí alrededor. Blasfemias, dice, ¿quién es este? ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos. Sabía que estaban cavilando eso en sus corazones. Y le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Y dice que él enseguida, no hubo que friccionarle los pies porque los tenía por toda la vida sin moverlos. Enseguida se puso de pie, tomó su lecho y salió andando en medio de todos y todos asombrados. Nunca hemos visto una cosa así. Tuvieron que superar obstáculos. En ese mismo capítulo, en ese mismo libro de San Marcos, en el capítulo 5, hay otra historia. Si la empiezas a leer toda, tienes que comenzar del versículo 21. Del versículo 21 hasta el versículo 34. Pero yo quiero narrarte nada más la historia. Del versículo 21 y el 24 son importantes para explicarte lo que quiero explicar. ¿Por qué? Porque ahí dice que era mucha gente y la gente oprimía a Jesús. Si lees el versículo 21 y después lees el 24, es un principal de la sinagoga que se llamaba Jairo, que vino a buscar a Jesús porque su hija estaba muriendo y él quería que fuera con él. Pero en ese lapso de tiempo, mientras la gente estaba cubriendo a Jesús, mucha gente venía con Jesús. No solamente cientos, miles seguían a Jesús, miles. Recuerdan el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, cuando los panes y los peces eran 5.000 los que se alimentaron. O sea, Jesús era muy popular, pero la gente lo rodeaba y lo apretaba y muchas veces era un impedimento. Entonces dice que una mujer que hacía 12 años, las mujeres son las que tienen eso, nosotros los hombres ni pelados con eso, pero las mujeres sí lo van a entender. Hacía 12 años que padecía de flujo de sangre, no su periodo menstrual, 3 días, 4 días, 5 días el máximo y ya se les quitaba, todos los días. Imagínate cuántos sábanas habrá usado. Dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y por ninguno había sido curado. Hay muchos que están luchando por años con enfermedades. Por ninguno había sido curado. Antes le iba peor, dice. Había gastado todo su dinero. Estaba peladita. Pero yo hablar de Jesús. Y tuvo una idea de fe. Tocar su manto. Yo no quiero venir de frente y pararme frente a él y decirle lo que me pasa porque me da vergüenza. Pero yo sé que si toco su manto solamente seré sana. Tenía fe. Era un impedimento la gente que iba rodeando a Jesús. Se recuerdan que era mucha gente y le apretaban. Dice, si leyeron el versículo 24, ¿verdad? Si no, léanlo en su casa. La gente le apretaba. La gente estaba cerca de Jesús, rodeando a Jesús. ¡La gente! Pero esta mujer superó eso. Vino por detrás, no se sabe cómo. Posiblemente tuvo que arrastrarse. Posiblemente tuvo que echarse al piso. Es muy posible que haya tenido que dar algunos codazos, algunos empujones. Pero llegó casi con la punta de su dedo, solamente tocó su manto.
solo tocar el manto de Jesús. ¡Pah! Y dice que la fuente de su sangre se secó. La historia sigue después, como ella se presentó frente a Jesús. Pero quiero detenerme aquí para analizar lo que impedía que esta mujer fuera sanada. El común denominador desde el principio es la gente que estaba alrededor de Jesús. ¿Sabes? No sé si llego me va a poder agarrar por aquí, pero... ¡Ay! Déjame sentarme un poco. ¡Ay! Aleluya. ¿Sabe que hay otra historia que la cuenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 10? Del versículo 46 al versículo 52. Dice que Jesús, pasando por Jericó, iba saliendo de Jericó. Y había un hombre ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Tenía su capa puesta encima. Con la capa se protegía del sol, del frío, del polvo, del calor, de la lluvia. Era su posesión más importante. Y él estaba mendigando el camino. Vio que venía gente. Una limonita para este pobre ceguito. Por favor, una limonita. Pero escuchó que era mucha gente. Y hacía mucho ruido, mucha bulla. Nosotros teníamos en nuestra congregación, en Santa Ana, una persona ciega, se llamaba Rubén, ¿verdad, Eli? ¿Damaris? Se llamaba Rubén, o se llama Rubén. Era un ciego y tocaba el piano en nuestra congregación. Y él me decía siempre, pastor, la iglesia estaba llena hoy. Rubén, ¿cómo tú lo sabes? Oh, yo lo siento. Tienen esa facultad de escuchar más, de oler mejor, de tocar mejor. Tienen esa facultad. Pero este hombre se dio cuenta que venía mucha gente. Y entonces preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué hay? Y le dijeron, es Jesús Nazareno. ¡Ah! ¡Esta es la mía! ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! No se nos dice cuántas veces gritó, pero fueron muchas. Leen el pasaje para que ustedes vean, se van a dar cuenta. Muchas veces gritaba. Y entonces la gente que estaba alrededor, ¿qué le decían? ¡Cállate! ¡Cállate, ciego! ¡No hagas... ¡Cállate! Muchos lo mandaban a callar. Pero él, ¿qué hacía? ¿Se callaba? Gritaba más fuerte. ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Jesús le oyó, se detuvo y lo mandó a llamar. Y vinieron y le dijeron, ten ánimo, te llama, vamos. Y él se levantó. Pero hay una cosa que él hace cuando se levanta. Posiblemente se levantó más rápido que yo. Pero, tal vez. Pero hizo una cosa que hizo. ¿Se dan cuenta? Tiró su capa. Una señal de fe. Él sabía que no iba a necesitar más esa capa. Porque Jesús lo había llamado. Porque por sus gritos Jesús le había escuchado. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Él clamó. Y Jesús le oyó. Y lo mandó a llamar. Cuando llegó frente a él, ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró su vista. Ahorita yo estaba entrando por aquí, por la de Mijani. Tienes que recordarme eso. Estaba entrando por ahí y ya no les veo a ustedes. Veo los bultos de ustedes, pero no los veo. Y hace un par de meses los veía bonitos, los veía lindos. Ahora, bueno, la suerte es que no veo los feos. Pero esa es la parte buena que tiene esto. Pero con esto sí los puedo ver lindos a todos. Pero anyway, superó, se esforzó y no se fue corriendo a celebrar al bar. Siguió a Jesús en el camino. ¿Sabes? Hay muchas historias más, pero como yo sé que a ustedes no les gusta tanto la historia como a Mijani, no les voy a contar más historias. Pero basten con esas para saber
El común denominador aquí es la gente que estaba rodeando a Jesús. Muchas veces, aún ahora en nuestro tiempo, los cristianos, los religiosos, son un impedimento para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Tal vez tú estés pasando por esa situación, pero recuerda, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Eso está en Mateo capítulo 7, los versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Muy importante. Y el que llama, se le abrirá. Jesús está listo. Sé que hay malos testimonios, sí. Sí. Sé que mucha gente en nuestras congregaciones, en las iglesias evangélicas del mundo entero, no esta, en las del mundo entero, cristianos, con sus malos testimonios, están siendo un impedimento para aquellos que de verdad quieran buscar a Jesús. Pero eso no es una excusa. Alguien preguntó una vez, llegó donde un pastor, no voy a decir el nombre del pastor ni nada por el estilo, pero es una verdad, no es una invención ni un cuento, una historia inventada. Pastor, no voy a ir más a mi iglesia. ¿Por qué? Porque hay un montón de hipócritas. Y algunos son hasta líderes, pero son hipócritas. Está bien. ¿Cómo cuántos más o menos? Yo no sé, un montón, muchos, pero más o menos, que tú conozcas. Unos 20. Oh. ¿Y cuántos son en tu congregación? Como 300 más o menos. Oh. ¿Y por qué no te fijas en el testimonio de los otros 280 que están bien? Esos 20 son los que están haciendo un impedimento para ti. Supéralo, salta por encima de ellos. No hay ninguna excusa para eso. Pero tienes que tener el ímpetu para superarte. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte salvación y vida eterna. Pero vas a tener muchas veces que superar los obstáculos. Y el obstáculo puede estar en tu misma congregación. Puede estar en tu misma familia. Es muy posible. Pero eso no importa. Si quieres realmente conocer a Jesucristo, tienes que saltar esa valla. Jesús se refirió a eso en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Creo que el versículo 12 del capítulo 11 de Mateo. Él dice así más o menos, creo que es en el 12 donde dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es a puñetazos en el boxeo, no es con un AR-15 que vas a conquistar el cielo, no, pero es con tu disposición de vencer los obstáculos, de tener el valor de enfrentarte, de tener el valor de rechazar a Satanás en la vida de cualquiera. Jesús quiere salvarte, Jesús quiere darte salvación y vida eterna. Él tiene ese interés y quiere hacerlo. Y en esta mañana, en este tiempo de Navidad tan hermoso, yo quiero ofrecerte esa oportunidad. Tal vez, como el paralítico, necesitas a alguien que te ayude, alguien que te lleve a los pies de Jesús, alguien que abra un hueco en el techo de tu mente, el techo de tu corazón, que rompa eso, el impedimento que hay y pueda presentarte frente a los pies de Jesús. Y vas a escuchar sus palabras. Tus pecados te son perdonados. Y eso es lo más importante. Aquella gente venían desesperadamente buscando la sanidad de ese hombre.
que fuera sano, que pudiera caminar, que pudiera andar. Pero lo primero que escuchó de labios de Jesús fue: te perdono, tus pecados se son perdonados, porque eso es lo primero que le interesa a Jesús. Él puede sanar, claro que puede sanar. ¿Tiene el poder para hacerlo? Claro que le sobra poder para hacerlo. Pero cuando murió en la cruz del Calvario, Él no murió con la idea de sanar todos los enfermos. Él murió con la idea de salvar a todos los seres humanos. Ese es el proceso. Venir a los pies de Jesús es lo que te invito a que hagas hoy. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si estás aquí, me estás escuchando aquí, y dudas de lo que has hecho, o no lo has hecho nunca, yo quiero invitarte a que lo hagas hoy, aquí. Si me estás escuchando a través de este video, también te quiero invitar. No te fijes en los malos testimonios. Pasa sobre ellos. Sube al árbol, sube al tejado, arrástrate si es necesario. ¡Grita! Por encima del escándalo de aquellos que están rodeando a Jesús. Supera los malos testimonios. Supera las crisis de Satanás en tu vida. Supera todo eso y entrégate a Jesús. Repite conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, en ese momento te acepto y te recibo como mi Señor. Perdona todos mis pecados. Dile así, Él te perdona. Perdona todos mis pecados, no importa los que sean, no importa cuántos sean, no importa cuántos años. Él tiene el poder para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pídele así: Señor, perdona todos mis pecados. Quiero nacer de nuevo. Insiste en eso, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, no un cristiano más. Una nueva criatura nacido de nuevo en ti, en el perdón de mis pecados por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Dile una vez más: perdóname, Señor. Te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si lo has hecho, si repetiste esta oración conmigo, me voy a dirigir primeramente a los que están escuchándome a través de esta grabación. Si repetiste esta oración conmigo, yo quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero tener el privilegio de poder orar junto contigo. Dirígete a mí a través de este correo electrónico que aparece al final de esta grabación. Y deseo que Dios te bendiga.